Bienvenidos a Filosofomander. Bienvenidos al primer capítulo de Filosofomander. Esto es un puto cachondeo ya. Y ya acabamos de empezar. Bueno, para el primer capítulo vamos a hablar de arquetipos de jugador y lo que se nos venga, ¿sabes?, a la cabeza. Y para ello hemos invitado al gran jugador, mejor rolero, mejor persona y gran amigo de toda la vida, que se introduzca él mismo. Adelante. Ay, la puta. Sí. Bueno, muy buenas, peña. Yo soy Igno. ¿Qué tal? Espero que estéis todos muy bien y si no, esperemos que os encontréis mejor tras escuchar esta sarta de cosas que van a ir surgiendo. Y nada, bueno, pues sí, como ha dicho Dani, yo, pues sí, un poco yo soy friki de toda la vida, friki con todas las letras, rolero, me gusta el manga, el anime, juegos de rol, videojuegos, juegos de mesa y vamos, es un aspecto de la vida que disfruto mucho y vamos, estoy aquí encantadísimo de estar con este gran caballero. Igno de pedigrí. Pues empezando off topic, estamos hablando de una película del iba a decir de la princesa Mononoke, estoy yo fino, del estudio Ghibli, que era de los años 80 y algo, ¿no? Que iba sobre la búsqueda de un castillo. Se estrenó en el 86. 86, iba sobre la búsqueda de un castillo. Sí. Sí, es una isla flotante, una isla legendaria, un mito entre los mortales que se dice que tiene tesoros y poder. No, porque el castillo ambulante está en la tierra. Y porque este castillo no deambula, aparte. No, es que, y más vale que siga oculto, porque vamos, tiene un terrible secreto, que como se ha revelado. Claro. Porque esta es una película del año 76 del estudio Ghibli, que se llama El Castillo en el Cielo. Película de estudio Ghibli, aquellas personas que conozcan el estudio sabrán de lo que hablo. Y la muy gracia, es que el título oficial en japonés era el nombre del Castillo en el Cielo. El Castillo en el Cielo es un lugar, es un castillo que está en el cielo y tiene un nombre, ese sitio. Ajá. Y ese sitio da la casualidad de que en japonés, redoble de tambores, se llama La Puta. La puta todo junto, ¿eh? Me encanta esto. Sea lo primero de lo que hablemos en el primer capítulo serio de Filosofomander es de un castillo llamado La Puta. Efectivamente. No hay mejor modo de empezar por todo lo alto. En algún link así en la descripción puedo poner un enlace a algún vídeo, algún fragmento de la película que se vea a los niños japoneses por ahí diciendo: hay que ir en busca de la puta. La puta. Pero claro, lo hablaban en japonés. Oh Dios, quisiera poder ver la puta. Maravilloso. Yo la he visto. Sí, o sea, yo la he visto en japonés y ahí decían la puta. Como lo diría un japonés y pues. Claro, tiene menos gracia, pues, ¿no? Suena. Tiene menos gracia. Pero es que lo gracioso del asunto, lo gracioso del asunto es que cuando esta película la trajeron aquí a España y tiene doblaje en castellano, pero es que en el doblaje en castellano, sí, al sitio lo siguen llamando La Puta, no se corta, porque bueno, es el nombre que tiene. Ok, sí. pero que lo dicen con una seriedad, lo dicen con una naturalidad, con una seriedad, con un sentido de. Y es que, en serio, o sea, es que yo lo he visto en japonés y en japonés es muy agradable de ver, pero en serio, yo no me imagino ver esta película en castellano o en latino, que también la tienen. Claro. O sea, como la única película del estudio Ghibli que hay que ver en doblada al español, obligatoriamente, nada de subtítulos en español y japonés original. Estoy fabricando esto para demostrarles que la puta existe. La puta. Mi abuelo siempre decía que cuando las rocas hablan es porque la puta vuela sobre las minas. Si pudiéramos volar ahora mismo, podríamos ver la puta. Sita, ¿ves cómo mi padre no mentía? ¡Es genial! La puta existe de verdad. Y ese nombre es Lucita. Lucita Toele Ul, la puta.
hubiera caído del cielo, nadie creería en la puta. Bueno, vamos a meternos un poco en el tema. Bueno, porque... Sí. No sé cuánto va a durar este podcast. O sea, es podcast fluido. Lo que surja. En algún momento haré fade out. Cuando llevemos como 2 horas y pico, haré fade out cuando lo edite. Y se quedará así. Y es como. Y se perdieron en la niebla hablando de la puta. Y así acabó el podcast. Vale. Pues no sé si me querías preguntar algo del podcast en el principio que me estábamos diciendo antes o sí, no, pues, te decía que bueno, que yo tenía un poco la duda de dónde te viene esta idea de hacer este podcast, cómo lo pones en marcha, cuál es tu objetivo. Vale, pues supongo que esto pega porque al fin y al cabo, esto. Como es el primero, esto pega, ¿no? Un poco contarlo así. Primero la idea viene de que, claro, veo mucho contenido sobre Magic, en otros podcasts, en vídeos de YouTube y demás, rollo Command Zone, Command Quarters, Jumbo Commander, son los ingleses así principales, ¿no? Tolarian Academy College, algo así. Luego hay otro que es... Y luego en español hay 2. Landfall TV, que la verdad es que no lo he visto mucho, y otro que se llama Drinks of Alara, que he visto algún vídeo suyo. Y entonces, al final hay mucho vídeo de peña que se graba jugando, ¿sabes? Graban las mesas y juegan, cosa que está muy guay, es muy entretenido, es, digamos que un tipo de contenido que me gusta mucho. Y luego hay otro contenido que es peña pues hablando mucho del hype de las cartas, de las nuevas cartas, de sinergias, de combos, de estas movidas, ¿no? Sí. Entonces... Sí. El típico hype técnico de última claro, y supongo que la gente, para dedicarse a vivir de este tipo de contenido, aparte de dedicarle tiempo en edición, es como un trabajo, ¿no? Al fin y al cabo, si quieres vivir de este tipo de cosas. Ya digo que no es mi objetivo, para nada. Pero claro, hay como una filosofía de, claro, tienes que estar hablando todo el rato del nuevo contenido que sale, nuevo producto que sale, y crear hype por eso, y crear como este tipo de cosas, ¿no? Entonces al final las conversaciones para mí más interesantes, por mi forma de ser y esto, que lo que me gusta es debatir sobre, pues eso, arquetipos de jugador, filosofía, de estas movidas, este tipo de conversaciones tienen muy poca visibilidad y muy poco peso en la comunidad esta de gente que crea contenido de Magic. Porque claro, si de repente sale una nueva carta que está rota, que hace no sé qué movidas, eso todo el mundo va a ver la nueva carta, porque todo el mundo va a ver la nueva carta y nadie habla de decir, ¿es correcto comprarse esta nueva carta? En el sentido de, nos están creando necesidades... Es como un poco... Sí. Claro, como nos están creando necesidades a la hora del nuevo contenido, o cómo va esta cosa, ¿no? Entonces eso cada vez hay un poco más diálogo de eso, pero se habla poco, ¿no? Entonces quería, no sé cuántos podcasts será este programa, ni cuánto va a durar, ni nada. Simplemente quería como poner en la red pequeño contenido que fuese sobre estos temas que se hablan poco, rollo, pues eso, los tipos de jugadores que nos encontramos normalmente en las partidas. Tipos de conversaciones que hay que tener antes de las partidas para tener una partida igualada, porque te encuentras un killer con un explorador y no se lo pasa bien ninguno de los dos, o el killer se lo pasa de puta madre porque da una paliza al explorador y el explorador se queda como, qué guay, no he podido jugar ni una carta. ¿Sabes? Entonces, claro, un poco de... Ostras, eso es una punta interesante. Claro, un poco de eso. Y quería hablar, pues eso, al final toda la conversación alrededor de las Magic, pero no de las cartas en sí. Y también quería tratar un poco el hecho eso de lo que alimentamos cuando tú haces un vídeo y lo pones ahí fuera, sobre todo, bueno, iba a decir lo que alimentamos, esto no tiene casi visualizaciones, pero un creador de contenido muy grande, que esta es una parte filosófica, me gusta mucho, un creador de contenido muy grande, como Command Zone, que a lo mejor sus vídeos tienen 300.000 visitas, algunos vídeos 500.000, cosas así, ¿no? Para ser Magic, que es grande la comunidad, pero tampoco es que sea gigantesca. Bueno, sí, para ser un juego de mesa, es muchas visualizaciones, es visualizaciones sobre una partida de un formato, de muchos formatos que hay de Magic, 500.000 de personas, ¿no? Viendo eso.
Entonces, claro, cuando alguien con ese calado crea un vídeo en el que dice, Dios, nueva carta, hay que usar esta carta sí o sí, es curioso cómo afecta a los jugadores, que por un lado, creando la necesidad esa de que mazo gente va a comprar la carta, haces que el meta del juego cambie hacia gente que quiere usar esa carta, y por lo tanto necesitas gente que se compra cartas que funcionan contra esa, y aumentas el precio de esa carta y todas las cartas que hacen sinergia con ellas, ¿no? Y sobre todo se está creando una especie de como de estándar, como una especie de idea en la que necesitas X cartas, que son las cartas que salen en todos los vídeos de Magic, o en muchos vídeos de creadores de contenido ya fuertes que tienen dinero y se compran cartas caras, y parece que necesitas esas cartas para jugar. Y yo quería dar también una voz un poco disonante ahí, de decir, el último mazo que me he hecho a lo mejor cuesta 40 euros o 30 euros, algo así, y hay veces que una carta de esas ya te cuesta 50 pavos, ¿no? Y dices, puedes jugar sin esas cartas perfectamente y pasártelo igual de bien. Solo necesitas encontrar un grupo de juego que juegue o que quiera jugar al mismo nivel que tú. O sea, que quieres hacer como un poco un análisis exploratorio de más allá de lo que es de las cartas en sí mismas. Sí. Luego, además, también envolviendo todo este aspecto sociológico, y psicológico y filosófico, sí. y además también quieres analizar un poquito cuál es el de los creadores de contenido en este, y cómo influyen en este campo, en este ámbito. Claro, esas son como las principales ideas, y luego aparte, la parte que más disfruto de las Magic es la creación de mazos en general, que es lo de explorar las diferentes posibilidades de cómo encajan las movidas entre sí, que eso pues encaja en uno de los perfiles. Eso te iba a decir, eso me suena a Explorer, sí. Sí, mazo. Que por cierto, igual deberíamos hacer un poco una introducción de qué son los arquetipos. Vamos, para que la gente lo entienda más. Vamos a diseñar. Si te parece, leemos los estos, como has dicho, que me parece interesante. Lo tengo aquí abierto en la Wikipedia. Gran fuente de fiabilidad. Vale, tenemos, esto es la taxonomía de Bartel de tipos de jugadores, ¿vale? Ahí pondré una imagen, yo creo, de los 4 tipos de jugadores. Hay 2 ejes, un horizontal, que izquierda y derecha tenemos enfocados a jugadores, digamos en -X, y en X enfocados hacia el mundo. Y en la Y tenemos en -I interacción, y en la Y acción, ¿vale? Entonces, arriba a la izquierda, es decir, una mezcla entre jugadores y acción, están los killers, ¿vale? La definición de los totalmente. Prosperan en la competencia con otros jugadores y prefieren luchar contra ellos, a los oponentes controlados por el ordenador, normalmente, ¿no? Ese es el arquetipo killer. Sí, a ver, un killer no... Sí, o sea, el arquetipo killer, que suena un poco mal, pero realmente es eso, es aquel jugador que va a matar, por eso se llama killer, va a matar, va a ganar, va a optimizar, a ganar la partida, a ser el mejor, a ser el primero, a ser el competitivo, y es eso, es el que va por todas, es el que va a ganar y casi que le importa todo lo demás. Como todo, hay gradientes, hay variantes y... Claro. Feeling, sí. Se puede ser un caso menos tóxico, digamos, que encaje mejor o peor las derrotas, eso también. Sí, eso también es un aspecto importante de los killers, el cómo encaja las derrotas, claro, porque dice mucho de cómo interpretan el juego. Claro, cuanto más competitivo normalmente se encaja un poco peor las derrotas, también porque más has apostado por la victoria, ¿no? Y más esfuerzo has metido en ello y más expectativas tienes en la victoria, entonces normalmente se pierde peor. Es decirte que normalmente Magic ha sido un entorno muy killer, por decirlo así, porque solo ha existido competitivo hasta hace unos años, que empezó este formato de Commander, que es el primer formato social multijugador de más de 2 jugadores. Entonces es en el que se han metido más jugadores por el aspecto más social, de quedar con unos amigos, jugar unas partidas, y hasta hace unos años, creo que empezó en el 2010, algo así, este formato. Claro, no había mucho
habitación, no había mucho espacio para jugadores que no fuesen muy killers. Entonces ahora se mete mucho esa faceta social en el juego y se nota que hay muchos más jugadores que se meten todos los jugadores con un aspecto más social, con un aspecto más de simplemente por la estética, por el flavor, como dicen en Magic. Entonces se está abriendo a muchas cosas y claro, se nota que hay choques a veces entre peña que viene como muy killer a Magic, o sea, desde Magic a este formato más social y gente que viene muy social. Entonces claro, te llega un tío de me he hecho una baraja tribal de hipopótamos y el otro te llega con un mazo competitivo y dice he venido a follarte el culo. Entonces es como, vaya. A veces hay bueno, hecho que es curioso. Creo que en otros juegos se nota claramente las diferencias entre varios tipos de jugadores, pero no afecta tanto. Bueno, puede que haya algún roce, pero yo tampoco he visto muchos entre distintos arquetipos. Sí. Más creo que deberíamos igual seguir explicando el resto de arquetipos para que tengamos un poco un eje más claro todos. Vale, luego abajo a la izquierda, es decir, los que están entre interacción con entre interacción y jugadores, ¿vale? Es decir, jugadores a la izquierda, abajo interacción, están los socializadores, ¿no? Que es como que tienen la diferencia con los killers es que los killers son más de acción y los socializadores son más de interacción. Y los dos están enfocados hacia los jugadores. Dice. Exacto. Definición. Efectivamente. Te leo la definición como tal. Y si te parece. Dice, socializadores tienen multitud de jugadores que eligen jugar juegos por el aspecto social en lugar del juego en sí. El juego importa un poco menos que lo que viene siendo la parte social. Estos jugadores se conocen como socializadores. Obtienen el mayor disfrute de un juego al interactuar con otros jugadores y a veces con personajes controlados por el ordenador. El juego es simplemente una herramienta que se utiliza para conocer a otros dentro o fuera del juego. No se podía haber explicado mejor, efectivamente. Un socializador es aquel que utiliza el juego como una herramienta para no por el propio juego en sí, sino como una oportunidad para socializar, para disfrutar de un plan, de una partida, de un buen rato con amigos, con otra gente. Le suele dar igual si gana o pierde o se pierde el tiempo y no se acaba la partida. No le suele prestar demasiada atención. Si acaso en algunos sí que les puede dar importancia un poco al aspecto más artístico, menos que al técnico. Ajá. Para en plan de, fíjate esta carta qué bonita. Y me pasa mucho. No sé. Como esta carta, hay veces que me quiero hacer un mazo solo porque las cartas son bonitas y digo, ¿cómo puedo meter esta carta? Es preciosa. Sí, los socializers son ese tipo de jugadores. Por cierto, una cosa que no hemos dicho, pero estos arquetipos de jugadores son arquetipos, o sea, claro. son como más básicos y son aplicables a los juegos en general, no solo a Magic. Es aplicable a un montón de otros juegos, a juegos de mesa, a juegos de rol, o sea, a todo. Cualquier juego, claro. incluso a pilla, si me apuras, o sea. Que va a darle un abrazo al que está pillando, el killer que va a matar. Y al killer triste. Total. Luego cuando... No, pero es así, o sea, es así, o sea. Sí, totalmente. Sí, es que realmente se puede, es que se puede aplicar a todo, totalmente. Luego, bueno, seguimos. Tenemos entonces Dime. Sí, eso que continuamos, que tenemos entonces el killer de jugadores enfocados a la acción y esos killer a la interacción. Cuando terminemos con estos cuatro, luego, al rato de seguir hablando, te diré cómo los han llamado en Magic, y en Magic han cogido como, por la naturalidad del juego, han cogido como unos arquetipos que tocan un poco uno y otro, luego tocan un poco uno y otro, ya lo verás. Bueno, teníamos, hemos dicho, jugadores acción killers, jugadores interacción socializers. Ahora, al otro lado tenemos el mundo, digamos, está los jugadores o el mundo, lo que viene siendo el juego en sí, ¿no? Normalmente la ambientación del juego. La ambientación en lo que te sumerges, ¿no? Está el mundo y los actores también, que son los archivers,
que en español supongo que lo han traducido Achievers, sí. como exploradores, triunfadores. No, triunfadores no. No, Achiever. Triunfadores lo llaman. Sí, efectivamente, los triunfadores. Vale, pues lee la definición y digo yo mi opinión. Son jugadores que prefieren ganar puntos, niveles, equipamiento, otras medidas concretas para triunfar en el juego. Harán todo lo posible para lograr recompensas que sean meramente cosméticas. No es... Ya está, ¿no? Sí, ya está. Yo eso último no concuerdo del todo, pero... Sí, no es una mala decisión. Ya, es un poquito... Es que, a ver, es que el término achiever es un poquito... También un poco para que aplicable un poco a cada persona. Un achiever... Te lo he comentado alguna vez. Para mí un achiever es lo que yo llamo... Es lo que yo llamo un autocompetitivo. Es una persona que quiere jugar y se marca unas metas. Las metas se las puede dar el propio juego según las reglas, o se las puede crear esa persona. Entonces, yo soy muy achiever, por ejemplo. Un achiever es una persona que se marca unas metas personales, no tiene que significar ser mejor que los demás, sí, ni enfrentarse a los demás. O sea, esta es la diferencia fundamental con un killer. Y es una marca, es una meta mucho más personal. Es el que va a obtener su propio objetivo personal, el que va a superarse, no ni siquiera a superarse, el que se marca sus objetivos y va por ellos, tenga o no repercusión. Por ejemplo, o sea, esto es, por ejemplo, en muchos videojuegos, sabes que en muchos tienen una pestañita de logros, de achievements, de pues completa esta misión en menos de 20 minutos, consigue 100 monedas de oro. Eso que te van haciendo marcando los tics y se van completando los logros. Eso es lo que busca un achiever. Esa especie de recompensas personales. Hace mucho tiempo, bueno, hace no tanto, pero sí, cuando jugaba mucho al Xbox, que tenía muchísimos 1000 Gs de estos, que son los puntos de logro. Sí. Te da como mucha satisfacción ir completando todas esas cositas, ¿no? Y tener un juego con todos los logros conseguidos y demás. Luego hay un momento que no sé me hizo clic en el cerebro y dije, pues me he cansado, pero entiendo mucho la mentalidad de Achiever, de decir, va, hay que tenerlo todo completado. Yo roza ahí con el TOC un poco. Bueno, depende de cada uno, pero sí, es un poquito así. Totalmente. A mí me pasa mucho, o sea, a mí me pasa mucho, en general en todo, en juegos de mesa, en videojuegos. A mí me gusta tener la sensación de que yo he jugado bien a un juego y de que he hecho una buena partida, de que he seguido las reglas y que me he montado una estrategia que funciona y he logrado llevarla a cabo. Luego habré perdido estrepitosamente, pero he logrado llevar a cabo mi estrategia, he logrado optimizar mi equipo tal como yo lo quería y me han fundido. Vale, me la sopla, pero he logrado hacer eso. Y sin embargo, ganar una partida con la gorra, sí, simplemente porque me ha tocado PAM, no sé, prefiero perder una buena partida que ganar una partida fácil, en ese sentido. Entiendo. Entonces, o sea, si es una partida en la que yo me lo he currado, en la que yo he dicho, ostras, venga, voy a intentar hacer esto, y lo consigo, sí, gane o pierda, la disfruto muchísimo más. Noto que he jugado, noto que, no sé, esa es un poquito mi mentalidad, un poquito de achiever, sí. Esa parte sí que la conservo todavía un poco, porque, por ejemplo, otro día estaba jugando una partida con dos amigos a Magic, y en el último turno alguien jugó una carta que me robaba. Estábamos súper igualados. Alguien jugó una carta que me robaba la carta de arriba de mi biblioteca a mí y la podía jugar. Y le tocó justo una carta que le dio la puta victoria y está ahí como súper tenso, como Dios. Y me ganó por esa carta última, ¿no? Pero fue súper tenso. Mi mazo ya había hecho lo que había venido a hacer, que era como bajar tiranosaurios gigantes que pilotan coches. Ese era el objetivo del mazo. Rollo, un gnomo y un tiranosaurio pilotan un tren y te pegan una hostia de 14. De eso va el mazo, ¿no? Es como chistes de estos de bandos sin entrar en un bar. Y
Y me ganaron al Sí. final, mi mazo había hecho lo que sea, y me ganaron al final con una carta de esas, ¿no? Y dices, el archive está hecho, o sea, el mazo ha hecho lo que funcionaba y me han ganado una partida súper igualada. Y te sientes muy bien aunque te hayan ganado. Y dices, mucho mejor que Efectivamente. llegar y barrer a alguien. Efectivamente. Total. Efectivamente. Y nos falta una que... Es una diferencia sutil. Dime. Es una diferencia sutil, Chiver y Killer. Entiendo que es difícil de ver. No, era eso, simplemente Vale. ese apunte. Que es difícil de ver, pero es ese. Creo que la clave es lo que has dicho al principio de el killer, lo que hace es actuar contra otros jugadores y el archiver es contra el mundo, por lo tanto es contra sí mismo porque solo estás tú. Hmm. Sí. Y bueno, nos queda un último arquetipo que es en el eje, en el lado del eje del mundo, del entorno, y abajo el eje de interactuar, que son los exploradores. Los exploradores los definen como son jugadores que prefieren descubrir áreas y sumergirse en el mundo del juego. A menudo les molestan las misiones de tiempo limitado. Hostia, cómo me joden. O sea, es que cómo me joden. Y a mí también. Ya que eso no les permite atravesar También. a su propio ritmo. Les gusta encontrar fallas o huevos de Pascua escondidos. Absolutamente. Vale. Vale. A ver, yo aquí tengo que decir dos cosas. Yo también soy muy explorador, o sea, yo soy súper explorador. O sea, Sí. me encantan los juegos de mundo abierto, de poder explorarlo todo. Ujú. Y a mi rollo, o sea, hay un meme que me encanta de un dibujante Sí. que hace tiras cómicas cortas de varias cosas, y una de ellas es de gamers. Ujú. Y sale, es una chica que es gamer y está en una... Está como... Son unas tiras cómicas que sale como en una... Está jugando un juego de rol, Sí. acaba de salir de una cueva, Ujú. tiene la vida así, o sea, está a punto de morir su personaje y dice, por fin he salido de esa cueva llena de peligros, trampas, monstruos a cada esquina. Sí. Un momento, no he revisado una esquina. Y se vuelve a meter. Total, me pasó Amazon en el Skyrim. Yo soy así total. Tengo que explorarlo todo. Seguro que te pasaba en el Skyrim o en el Breath of the Wild que dices, voy a ir a esa montaña de ahí, y de repente pasaban 3 días de juego, la montaña estaba para allá, has acabado explorando la mitad del mapa hacia otra dirección y dices, ¿dónde está la montaña? Porque ya no la veo, ¿sabes? Como, No, se ha ido. No, porque yo sabes lo que hago. Me abro el mapa y marco anotaciones. Un montón de anotaciones de sitios que me faltan por visitar. Claro. Bueno, claro, en el Breath of the Wild sí, pero en el Es un Skyrim que no trabajo podías hacer eso. En el Skyrim era como, voy para allá, uy, En el- una cueva, uy, un no sé qué. No, pero en el Skyrim tenías una ventaja, que es que el propio mapa tenía como localizaciones señaladas Sí. si las habías descubierto en gris y si no las habías descubierto en gris y si las habías descubierto en blanco. Sí, Entonces, creo que también eso me ha ayudado. es así. Bueno, lo que decía, que hay dos tipos de exploradores. Uno es el explorador, que esto ya está más enfocado pues a videojuegos de mundo abierto, sobre todo, que es lo que hemos estado hablando, Ujú. que es explorar realmente lo que es el mundo, el mapa, sumergirse y demás. Ujú. Y luego está también entender la historia. Yo soy muy de historia. Ujú. Y luego también hay otro tipo de explorador que suele estar más asociado a juegos abstractos o a juegos en los que, aunque haya una ambientación, esta no influye demasiado en el juego o en la mecánica. Sí. Y es que es el que explora diferentes maneras de explotar todas las posibilidades que te ofrece el juego. Eso me gusta. Sean buenas o malas. Por ejemplo, en las Magic hay 5 colores. Sí. Pues eso, si sale un nuevo pack con una expansión, pues un explorador es el que jugará partidas probando distintas combinaciones según lo vea, según lea las cartas, Ujú. según vea qué cosas pueden hacer efectos o no, y va probando. El explorador es el que va probando. Sí. También es la definición que yo estoy más acostumbrado a oír de explorador, Ujú. que es eso, el que va explorando las posibilidades que ofrecen todas las mecánicas del juego, sean buenas o malas, funcionan o no, es el que va descubriendo todo eso. Claro, eso me pasa últimamente también con el enfoque que quiero darle al Commander como de casual,
que claro, hay antes no hacían producto específico para Commander porque no era muy común este formato, ¿no? Pero ahora es súper común, entonces llevan ya unos años haciendo productos para Commander. Entonces, antiguamente, al no haber Porque una pregunta. Una pregunta. La puta. ¿Commander es un modo oficial de juego o es una cosa que suele...? Surgió por unos jueces que se lo inventaron, empezó a gustar, empezó a calar en la comunidad, se empezó a jugar en la comunidad y entonces ya se considera un formato oficial. Al principio no, porque se lo inventaron los fans, que eso es también lo gracioso, ¿no? Y bueno, entonces ahora sí que es oficial. Y entonces, claro, al ser oficial ya crean contenido para Commander, ¿no? Y antes de crear contenido para Commander, claro, al no crear contenido específico para Commander, no había cartas que sacasen específicas para este formato y no había cartas cada vez más rotas. Simplemente se jugaba pues con lo que había, ¿no? Entonces, claro, que dices, vale, quiero hacerme un mazo que robe criaturas y se las lance a la cara al enemigo. Pues tenías que inventarte las maneras de hacerlo. Yo tengo un mazo de eso, ¿no? Que se dedica a, te robo una criatura, la sacrifico y te la lanzo a la cara. Y entonces te mato con ella. Es ridículo. y claro, ahora como hay muchas cartas creadas para eso, la parte de exploración es más directa. Ya tienes como directamente, cógete este comandante que es lo mejor, ¿no? Pero también eso... Hay como una rama de jugadores que a mí me gusta y es la que intento meterme cada vez más, que es, voy a intentar commanders que sean subóptimos, ¿no? En vez de irte, porque hay como un top tier de los commanders más fuertes del mundo. Sí. Y claro, hay muchos que nadie los usa porque se quedan en el olvido porque hay un bicho que hace exactamente lo mismo por 2 manas menos y encima te hace otra cosa más. Pero pues, lo guay de los explorers es que, claro, van a cogerte una criatura por debajo a nivel óptimo y explorar qué se puede hacer con ella, ¿no? Y entonces eso a mí yo siento mucho disfrute cuando hago esas cosas. Sí, ahí yo veo sí, desde luego, ahí yo veo un pequeño problema cuando dices que claro, dices que vas a coger un comandante o vas a hacer una estrategia subóptima. Quiere decir que ya sabes de antemano que va a ser subóptima. Sí, subóptima a nivel competitivo en mentalidad killer, ¿sabes? En el sentido de que tú sabes que te enfrentas a un comandante top tier y el comandante top tier pues te va a joder. o es más probable, o sea, digamos que tiene cierta ventaja de antemano, ¿no? O sea, imagínate un bicho que por 4 manás roba carta y bajas una tierra. Entonces tienes una tierra más cada turno y encima una carta más cada turno. Y otro que a lo mejor por 4 manás roba carta, no baja tierra. Pues ya vas con una desventaja de base. Claro. Entonces, o un comandante que por 4 manás hace una sinergia rara, ¿no? Estaba construyendo un mazo ahora que, por ejemplo, baja por 7 el bicho, o sea, es muchísimo. Y lo que hace es que cuando baja y ataca, conviertes a un bicho en un 7-7 y conviertes a un bicho en un 1-1. Entonces vas como cambiando la fuerza y la defensa de la peña. Y entonces puedes hacer cosas muy puto locas con eso, pero son super subóptimas porque un tío en 4 manás te ha hecho 7 cosas y yo tengo que esperar a tener 7 manás para cambiarte la fuerza de un bicho. Es como súper subóptimo. Pero es gracioso. Sí, es gracioso, pero ahí es donde yo veo un poquito la diferencia. Sí. Claro, el problema es que la cosa es que un explorador no, hasta tal como yo lo entiendo, no parte ya de a sabiendas de que eso va a ser un estado subóptimo. Un explorador explora, es decir, explora cosas desconocidas. Sí. Si ya vas a un objetivo concreto a sabiendas, pero no sabiendas de cómo va a resultar, pero si sabiendas de que no vas a llegar a lo de arriba, bueno, sí, también es un poquito explorador, pero no sé, para mí un explorador parte del desconocimiento, de a ver qué se encuentra. Claro. A ver, tienes una parte de... Bueno, luego también... En esto sí, bueno, también es verdad. Tengo una parte de decir, vale, no sé cómo de bien va a funcionar el mazo y de repente a veces me sorprende y digo, qué bien funciona. El problema es que también al ser un juego que de base ya es muy competitivo, no es como el Skyrim o el Breath of the Wild que dices, voy a explorar y a ver qué hay en esta cueva.
y tú no sabes qué hay en esta cueva. Tú ya sabes que cuando te sale una carta, simplemente leyendo la carta, o sea, no es que sea algo que puedas Sí, ya puedes hacerte un poco... Claro, tú en cuanto leas una carta dices, vale, esta carta está rotísima. Entonces... Sí. Me pasa en un entorno que no puedes escapar de decir, vale, esto es mejor, esto es peor. Por desgracia no puedes escapar, ¿no? De cierta optimización. Sí, a veces encuentras... Vale, sí, entiendo lo que dices. Pero... Sí, porque de hecho, además es que una cosa muy bonita de los exploradores, de hecho a mí es una cosa que me gusta mucho, es que muchas veces, incluso, pues lo que tú has dicho, como que ya tienes un determinado mindset, un determinado esquema mental de que cuando ves una carta ya sabes si va a estar rota o no. Sí. Pero luego puede que alguien de pronto descubra algo que a priori aparentemente no va a servir para nada, y resulta que esto genera una sinergia de la hostia que nadie ha visto. Claro. Y esas cosas a mí me gustan mucho. Y eso me gusta mucho. Y luego, por cierto, no sé si en Magic pasará. Bueno, a todo esto, no sé si la gente ya se lo está avispando. Yo en realidad o sea, esto es como, no, sí, yo soy arquitecto y me he venido aquí a hablar de pintura. ¿No? A ver, yo soy muy friki de todo esto, pero he de reconocer que mi relación con las Magic no he tenido tampoco demasiado contacto con las Magic. Por eso me parece tan bonito poder hablar de eso, de la filosofía que rodea las Magic, y no tienes por qué haber jugado Magic en tu vida. Bueno, es que no es... A ver, es un juego de cartas y se rige por los mismos principios que muchos otros juegos de cartas. El impacto que haya tenido, los modos de jugar, lo que importe, el cómo lo viva la comunidad. O sea, yo, por ejemplo, con Magic tuve mi época Magic, o sea que sí que me conozco el percal, obviamente, pero no estoy en el mundo ahora mismo. Lo más parecido, por así decirlo, que he estado jugando los últimos años en Magic es Hearthstone, que está basado en Blizzard, está basado en el World of Warcraft y tiene una serie de reglas distintas y una serie de cosas distintas que lo hacen diferente a Magic, pero un poco el concepto base es el mismo. Es un juego de cartas, gestión de recursos, que tienes energía y de recursos. Se aplican estos mismos principios que también estás diciendo de los metal tier, el saber si una carta está rota o no. Entonces yo te quería preguntar, aquí a raíz de esto, de lo de los exploradores, en Hearthstone una cosa que ocurre bastante, como es online el juego y es todo formato digital, es que cuando sale un nuevo pack, surgen metas, surgen combos y demás, cada cierto tiempo los desarrolladores mejoran, prohíben o nerfean cartas. A ciertas cartas para intentar compensar. Si hay cartas que son muy malas y te intentan hacerlas un poco mejor, y si hay cartas que están rotísimas, de estas, de que igual la estrategia que te pongas, que como te mete un Ragnaros ya estás muerto, pues eso. Entonces, yo no sé si Magic, al ser un formato físico, eso lo controlan, tiene un control más difícil. Es un control más difícil por el hecho de ser físico, que no puedes cambiar lo que está impreso en una carta. Creo que eso lo han hecho, me suena que una vez, si no me equivoco, 0, lo de cambiar algo de que esté impreso en una carta. Creo que tienen un equipo bastante grande para ver que las cosas no están rotas, y también lo que tienen son muchos años de experiencia, que tienen ya como 30 años la empresa. Entonces, más o menos, eso también es verdad, saben cuándo algo está roto y cuándo no. Luego hay sinergias que se les escapan y que no pueden ver y que demás. Y sobre todo ahora que han aumentado el ritmo de producción de Magic, han contratado más equipos y más de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, últimamente en el formato competitivo, que es estándar, ha habido muchos más baneos que anteriormente, porque han sacado muchas más expansiones y claro, se les escapan más sinergias y más movidas, ¿no? En Commander... Lo bueno de Commander es que al ser un formato de 4 jugadores, hay cosas. Hay muchas más opciones. Claro, hay muchas más opciones y hay cosas muy rotas también, pero también hay dos factores. Primero, al ser 4 jugadores se nivela bastante la partida, porque si te llega un tío muy roto, por muy roto que estés, bueno, menos hay un formato que se llama
Commander competitivo, pero eso no me meto. En un formato casual, si alguien te viene con algo muy roto, son 3 contra 1. Como te hinches mucho, son 3 contra 1. Y no tienes cartas y recursos suficientes para hacer 3 contra 1 a veces. Hay algunas veces que alguien te viene con un mazo de 5.000 pavos y dices, bueno, pues guay, me lo pasa muy bien. Hasta luego. Pero claro. Esto te iba a preguntar, o sea, el modo Commander es 4, es un Battle Royale, es 4 contra 4, ¿no? Battle Royale, 4, 2 contra todos, sí. Entonces, claro, se equilibra bastante bien en el hecho de que cuando alguien te viene muy roto, todo el mundo le hace focus. Y luego hay otra cosa, que es que hay una cosa que se llama regla 0, o la charla de la regla 0, que es, antes de empezar, esto es algo que se me hace mucho en Estados Unidos y aquí se está metiendo cada vez más, ¿no? Que es el hecho de, antes de empezar, hablar un poco con el grupo, qué tipo de experiencia quieres, qué tipo de juego quieres. Wow. Y decir, vale, estoy buscando este tipo de interacción con los mazos, tengo un mazo de basura, un mazo de flavor, un mazo competitivo, un mazo de tal cosa, que de esto quiero hacer un capítulo entero simplemente de cómo categorizar tu mazo, para encontrar una experiencia que todo el mundo esté agradable, ¿no? Que es esta parte de repente se está metiendo hablar de sentimientos en las Magic, que es como algo que no había pensado que pasase nunca. Wow. Que es decir, mira, no vengo a perder una hora de mi tiempo a que me hagas un mazo de lock de estos que no te dejan jugar y me hagas un combo y me ganes y esté así 4 turnos porque no enderezo y me quiero morir del asco, ¿no? Entonces es como, mira, tengo un mazo de mierda que hace esto, esto y esto. ¿Tu mazo cuál es? Esto. ¿Encajamos? Good. ¿No encajamos? Búscate otra gente, no hay ningún problema. Pero se está buscando mucho eso de hablar antes de las partidas, de decir, vamos a buscar una experiencia nivelada, porque alguna vez me ha pasado alguna partida que de repente alguien pues le petan las tierras y no tiene tierras y se tira 7 turnos pues así mirando y dices, sin hacer nada. Seguro que no habías venido a esto, seguro que no. Entonces está guay hablar las cosas y decir, oye, pues a lo mejor lo que busco es un tribal hipopótamos contra un tribal cangrejos. Por favor, si tienes un tribal cangrejos, llámame. Oye, estoy flipando mucho para bien con esto que me estás contando, porque, joder, para que se haya tenido que establecer esa regla, para empezar, veo que tiene que haberse dado muchas situaciones de frustración anteriores. Porque para que se haya tenido que meter la gente y decir, oye, vamos a establecer las bases de qué es lo que queremos obtener al principio. Sí. Joder, para que se haya establecido eso, ha tenido que tener una historia bastante tensa. Pues no sé de dónde. Y luego. Ahora te cuento. Dime. Uh-huh. No, y luego. A ver, no sé muy bien, claro, igual estaré atento al podcast de la categorización de esto, pero si no, siendo 4 personas, veo bastante difícil encontrar de buenas a primeras un esquema que satisfaga a los 4. Tiene cierta complicación. Lo bueno es que se juega con... Bueno, primero, ¿de dónde viene? Como esto se metió unos jueces, jugaban entre ellos y eran amigos y tenían su nivel ya balanceado. No había productos para Commander, entonces jugabas con las cosas que había y tampoco había cosas tan hiper rotas, ¿no? Bueno, sí que había cosas muy rotas antiguamente. Pero bueno, supongo que jugarían y tendrían charlas entre ellos porque eran colegas y ya está. Y como es un formato que se ha ido popularizando entre la mayoría de gente casual, pues la mayoría de la gente juega casual. Hay como ciertos rangos dentro del casual, pero hay cartas que te dan maná muy rápido, cartas que te comban en 2 turnos y te han ganado, ese tipo de cosas. La mayor parte de la gente no las juega porque o son más caras, o te cuesta una carta 40 pavos, o te cuesta algo así. Entonces cosas no se juegan. Entonces más o menos hay como una especie de nivel medio de gente que está en el mismo nivel. Pero claro, en España, como ha llegado hace poco, no ha pasado tanto, pero en Estados Unidos se ve que sí que ha pasado mucho eso de, pues eso, alguien que llega a reventar la partida, o alguien que, no es que vaya a reventar, pero simplemente como que alguien que tiene un poder en el mazo muy diferente a la gente, y se da una situación tensa al final, ¿no? Y lo que te he dicho, de que es un montón de gente viene con una faceta social, que ahora te quería hacer una pregunta sobre esto también, a este juego, y luego llegan toda la peña del competitivo de siempre con una mentalidad más killer. Entonces chocan muchísimo, porque claro, te llega alguien con poco dinero, con cartas no sé qué, y alguien que te viene de jugar 20 años al Magic a competitivo, que tiene todas las mejores cartas de la historia,
Y claro, hay una tensión en el ambiente. Es inevitable. Cuida tu lenguaje. Estás delante del rey de la puta. Te has raros a todos el poder de la puta. Sí. Sí. ¿Y la otra pregunta me habías hecho? La de no, que a priori veía un poquito difícil el cómo encontrar una situación óptima, el cómo consensuar una situación óptima para 4 jugadores que cada persona puede tener, no sé, que haya venido. A lo que haya venido a jugar, pero vamos, si... Esto lo trataré en algún podcast así como en profundidad, que claro. Se me estoy inventando una forma de categorizar los mazos mejor que la que es actual, que actualmente es como por niveles, ¿no? Del 1 al 10. Y está el meme, dentro del mundo Magic está el meme de que todo el mundo tiene un mazo 6-7, todo el mundo. Porque ni es muy bueno ni es muy malo. Entonces todo el mundo tiene un mazo 6-7. Todo el mundo, absolutamente. Vale. Y entonces me parece un sistema que no sirve de nada, ¿no? Pero la mejor forma, por ejemplo, es ajustar un presupuesto. Entonces dices, vale, ¿cuánto te ha costado tu mazo? 40, 80, 100, 200. Entonces, si sabes que estás con alguien que tiene un precio similar, pues sabes que más o menos estás dentro de algo que se ajusta más o menos bien. Y como es un juego, lo que te he dicho, un juego de 4, si ves que alguien sobresale un poco, pues vas a por él. Por ejemplo, ¿sabes? Jaime, mi colega Jaime, tiene un mazo del Drazik, es muy bueno y da mucho miedo, porque en el turno 5 te ha bajado un bicho que te gana la partida, ¿no? Pues de forma osmótica, te diría, la gente va a por él. Porque tú ves eso y dices, o te mato o nos matas. Entonces, 3 contra 1. Por diferencia de presión vamos a ir todos ahí. La osmosis, la naturaleza sigue su camino, amigo. Entonces, si sacas eso, pues por osmosis te tengo que matar, lo siento. Me encanta. Justo. Para la gente que no sabe, todo esto nos hace mucha gracia porque los dos somos biólogos, entonces... Claro. Total, entonces es como... La osmosis... Voy a introducir este concepto de la osmosis... ¿Cómo podemos llamarlo? La osmosis en las Magic. La presión osmótica, sí. La presión osmótica. Cuando ves algo que es muy amenazante y tiene mucha presión, hay que liberar esa presión. Y la forma de liberar esa presión es matándolo. Mátalo. Entonces la presión se libera y la osmosis se equilibra. La presión que entra por la que sale. Se equilibra, claro. Claro, acabamos todos isotónicos y ya está. Todos isotónicos y perfecto. Presión osmótica de Magic. Madre mía. Y no pensé que fuese madre mía. Entonces un poco así. Y te iba a hacer una pregunta de esto, ahora que hemos dicho los 4 arquetipos. Sí. Que me está dando la sensación, al final, por lo que veo en los juegos y en lo demás, el único carácter como común de los 4 arquetipos a todos los seres humanos es la faceta social. Todos somos muy sociales, al fin y al cabo. ¿No crees que a lo mejor el tipo socializador es el tipo más preponderante entre todos los jugadores? O al menos la característica que mayor parte de los jugadores tiene. Te diría que no necesariamente, porque sobre todo con los Achiever, vamos a ver, es cierto, vamos a ver, los juegos, el concepto de juego tiene un gran componente. El juego es una herramienta que se tiene desde que en la infancia es cuando se estimula más, pero durante la juventud, la adultez, la senectud también se puede seguir usando tranquilamente. Claro. Y realmente es una manera de o bien descubrir cosas, potenciar habilidades, factores cognitivos, o sea, o demás, pero muchos juegos tienen un componente social por el mero hecho de que hacen falta, para poder jugar, hacen falta por lo menos 2 personas en muchos juegos. Claro. Claro que sí. Ahora bien, los socializers, yo no te diría, sinceramente no tengo ni idea de si hay una estadística de hay un 25% de equipo, 25% de tal.
no sabría decirte si los socializers... Hombre, desde luego vamos a ver, todo el mundo tiene un cierto componente social, pero es que realmente un socializer... A ver, he de decir también arquetipos, y como tal, pues todos tenemos un poco de cada, obviamente. Yo estoy jugando un juego multijugador, estoy jugando con otra gente, pues lo estoy jugando con esta gente. Pero a lo mejor puedo estar con una persona que le encanta quedar y jugar con nosotros. Esa persona, entre comillas, no sabe jugar, o sí sabe jugar, pero no aprovecha porque no le interesa. Sabe que no lo va a hacer porque lo que le llena a esa persona es la experiencia de jugar ese juego entre todos. Eso es un socializer, es eso que le llena más esa experiencia, más allá de otras cosas que le aporte el juego. Los otros arquetipos se centran también en las cosas que le ofrece el propio juego. Ajá. ¿Todos tienen un componente social? A ver, es que todos tienen un componente social, pero todos tienen un componente competitivo, pero todos tienen un componente de exploración, pero todos tienen un componente de pro. O sea, y no diría que sea más preponderante, sinceramente. Hay gente, por ejemplo, que se... A ver, es que hay pocos juegos, más allá de los videojuegos y de algún juego de mesa que tenga modo solitario. Sí. Hay pocos juegos realmente de cartas, de mesa, que no tengan un obligado, claro, que no tengan un obligado, casi todos tienen un obligado sistema multijugador, en tanto que es así, va a ser social. Sí. Va a ser, o sea, yo no sé ningún juego en el cual estés completamente con otras personas y no haya interacción social, no haya nada más allá de hemos venido a jugar uno a lo suyo, hasta luego, adiós, muy buenas. No sé, me parece. Es verdad. Entonces, es que claro, lo que... Tenga multijugador o no tenga multijugador, incluso cuando juegas un juego sin multijugador, que solo es por la historia, siempre estás rodeado de seres de datos, ¿no? De ordenador, NPCs, sí, que te están acompañando. O sea, es imposible escapar de la faceta social incluso cuando juegas solo. Y es más, si no tienes esa faceta social no te emociona la historia, ¿sabes? Muchas veces, porque la emoción está en la interacción con otros seres humanos. Puede, pues mira, no me lo había planteado, puede ser, ya digo, todos tienen un cierto componente social, todos tienen un cierto componente competitivo, porque aunque tú no seas nada competitivo y vengas solo a pasarte bien con los amigos, si da la casualidad de que tú llegas, has ganado la partida, pues no te vas a poner a llorar. O sea, obviamente es como, ¡hostias, qué guay, he ganado! Pues, claro, tiene una parte muy guay. Pues, creo que todo el mundo nos gusta, en cierto modo, ganar. Luego ganar de una forma o ganar de otra, pero a todos nos gusta ganar, en cierto modo. Claro. Totalmente. Sí, entonces sí, es cierto, no lo había considerado mucho. Sí, yo diría que tienen todos el componente social. Repito, yo no diría que los socializers es el grupo más preponderante, porque es más, de hecho, en los últimos años, todo que se han popularizado mucho los juegos de mesa y los eSports, los eSports, y también entronca con lo que hemos estado hablando de la faceta y demás, es un formato diseñado casi exclusivamente para killers. Ya, el eSports. Entonces... no sé, yo no diría, es que no sé, no, a mí no me da socializer, o sea, además, socializer, como todo, en todos los arquetipos hay grados y hay como variaciones más o menos tóxicas. Entonces, a mí un tóxico es alguien que banaliza el juego, es alguien que le da igual el juego, como si el juego no importara nada. Y en cierto, hasta que como que le falta un poco de respeto al juego, lo cual tampoco está bien, porque detrás del proceso de creación de un juego hay un, vamos, de cualquier juego, ya sea videojuego, juego de mesa, juego de cartas, lo que sea, hay todo un trabajo detrás de la creación de un juego y claro, cuando se juega un juego, pues hombre, pues se quiere ver cómo es, se quiere ver qué experiencia te gusta, porque incluso a un socializer le pueden gustar un tipo de juegos y otros no. Sí. O sea, por ejemplo, socializer
seguramente pues un juego multijugador, Sí. rollo, pues por ejemplo League of Legends o incluso las Magic. Pues eso le puede gustar. Bueno, es que las Magic no, porque es uno contra uno, o en el caso del Commander. Bueno, en el caso del Commander 4 contra 4 sí que lo puedo ver más viable. Pero eso, un Socializer viene un poco a pasarlo bien un poquito, pero no es inherente a que el juego en sí mismo no le disguste. O sea, tiene también una cierta capacidad de discernir entre qué tipo de juegos le gustan. Hombre, claro. Sí que es verdad que hay juegos que están claramente, y esto en los juegos de mesa se nota un montón. Hay juegos de mesa que están claramente diseñados para los socializers, claramente diseñados para los achievers, claramente diseñados para los que... O sea, en los juegos de mesa eso se nota un montón. Eso es... Se puede ver que un juego de beber sería el extremo de socializer. Por ejemplo, sí, no, y es cierto, es un juego en el cual pues las reglas son simples, son sencillas, no necesita una estrategia demasiado complicada, no necesitas devanarte los sesos, viene con el juego de beber blanco y en botella. Sí. Te lo vienen un poquito para que el juego de Socializer está hecho para darte esa experiencia de socialización y que las otras componentes de estrategia, de mecánica y tal, no te cansen tanto la cabeza. Están pensados para eso. Y pueden ser juegos buenísimos. O sea, por ejemplo, no sé, Hombre Lobo. El Hombre Lobo. A mí me parece un juegazo. A mí me encanta. Hombre Lobo es un juegazo. A mí me encanta, es un maldito juegazo. Y es el mayor nada por personas mínimo para jugar. Total. He pensado, cuando te he hecho la pregunta, he pensado que a lo mejor, claro, los socializers al final, lo que más están en los socializers sea un socializer extremo, lo que más está es pasa del juego directamente. Estás en el bar, o estás en una fiesta, o estás en lo que sea, y te sudas sudas la polla del juego. Te da igual. Es un poquito esto, es que un socializer extremo es un poquito eso, pero de la misma manera que mira, vamos a poner un ejemplo de cada uno de los extremos de los 4 arquetipos. Me parece bueno. Pues es el que viene a estar con... Es el que viene a estar con la gente, y el juego es poco más que una excusa. El extremo. Y claro, estoy hablando de extremos. Y banaliza y no le presta atención al juego. El que puede hacer trampas perfectamente porque le da igual. Trampas sin malicia, trampas tranquilamente. Porque se salta los turnos y hace estas cosas. Sí. Luego viene el killer tóxico. El killer tóxico es el competitivo de la hostia, el que te viene a matar, el que se ríe en tu cara diciendo ¡buah! ¡Qué easy! O el que si estás haciendo las cosas mal te llama noob de mierda. Sí. O sea, ese es el killer tóxico. Ese me recuerda un poco la etapa adolescente, ¿no? Yo en la adolescencia era muy, muy killer, iba muy a competir y muy a ganar y a matar y a conseguir la máxima puntuación a muerte. Nunca he insultado a nadie porque no es parte de mi personalidad la parte esa de meterme con los demás, pero sí que es como ahora lo debatimos, pero como que veo una tendencia como cuando eres más pequeño, por el egoísmo también de cuando eres más pequeño, más killer, y según vas creciendo y ya vas aprendiendo lo que es la maravilleza, me invento palabras, la maravilleza. Oye, pues suena fantástico, es maravilleza, me encanta, Sí, vamos a instaurarlo. La maravilleza de la osmosis. Wow. Pues vas como cada vez siendo más social y más cooperativo, o al menos a mí me pasa eso. Yo voy por rachas. Sí que es verdad que antes era... Yo creo que yo nunca... No sé, yo ahora, por ejemplo, yo antes era muy de la faceta del mundo, Actor Explorer, sí. Y últimamente sigo siendo eso, pero sí que es verdad que estoy desarrollando más socializer y un poco killer también en algunas cosas. En algunos sectores sí. Entonces, bueno, el Achiever. No sé, es el achiever extremo. El achiever extremo
que a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. He tenido episodios de Achiever extremo. Yo también. Es que no se cumpla lo que yo me he propuesto, estás de morros toda la tarde. Es que es como, yo me he puesto este puto objetivo, no lo he conseguido, me cago en la puta. No he llegado a lo que quería hacer, no me ha funcionado. Mira, por ejemplo, hay muchos juegos, y en Magic también, en el que mucha estrategia se basa en cortar al rival. Sí. En pararle los... Se llaman mazos de stacks. ¿Los mazos de? Stacks de impuestos. Bueno, hostias. Puede ser. Sí, efectivamente. Sí. Los lockdown, que son los de bloqueo. No enderezas nada y no juegas. Chao. Efectivamente. Los prohibitivos, los que te cortan el juego. Sí. Entonces, por ejemplo, pues eso, si a un achiever extremo eso le jode. O sea, como a mí me pasa muchísimo que como no hay un juego que es Aventureros al Tren, que bueno, es bastante conocido, que bueno, tienes que cumplir una serie de objetivos que te dan, son unas cartas que dicen tienes que hacer estos trayectos de tal. Y es que muchas veces me ha pasado un montón en el que en el último turno se acaba la partida y estás a un turno de poder completar el último trayecto que querías, no lo consigues y te jode que no veas. O sea, fastidia muchísimo. Entonces, un achiever extremo es aquel que no es capaz de manejar bien cuando no cumple sus objetivos. Claro. No se me ocurre una manera un poco tóxica de aquel en el que... Bueno, la manera más tóxica que se me puede ocurrir es aquel en el que se está en un juego cooperativo, tiene sus propios objetivos personales y pasa de los objetivos del grupo. Eso es lo que puedo pensar. Sí, eso podría ser un poquito también un tópico. Al final pueden ser que mira solo por sí mismo. Claro, pueden ser como un poco contraproducentes contra sí mismos. Es decir, Peña que se obsesiona tanto con conseguir X cosa que eso tú mismo te jodes tu propio disfrute porque no lo has conseguido cuando no estás disfrutando lo que sí que has conseguido. Efectivamente. Y luego el Explorer extremo es experto en lo que yo llamo en lo que yo llamo análisis parálisis. Que es te llega tu turno, es como, vale, ¿qué voy a hacer? Espera, que voy a pensar. Me ha pasado. Y piensa, y dice, vale, voy a hacer esto porque si hago esto tal, porque entonces pues, esto puede que tal, y empieza a analizar, empieza a ver todas las posibilidades y se queda así una hora así. Sí. Y es como, oye, que voy a echar una partida rápida a este Socializer de 5 que me da tiempo. Tengo una partida de ajedrez epistolar en un punto en el que estamos a un movimiento de empezar a darnos jaques a muerte y el que la cague muere y llevo 2 días probando movimientos, es decir, no, este movimiento no, este por aquí no, este puede funcionar, pero solo si hace esto, si hace la otra cosa no va a funcionar. Entonces estoy ahí como en modo de, Dios, qué horrible, qué tensión, ¿no? Es justo, es Explorer, me estoy muriendo por dentro. Esta noche tengo que enviarle un movimiento. Esta noche voy a decir, vale, te envío un movimiento porque me toca, pero no sé qué cojones hacer. Efectivamente, pues eso es. Pues eso, ese es el concepto de análisis parálisis. Sí. Luego de la otra faceta de Explorer que habíamos dicho, que era más de pues explorar el mundo y demás, pues es el que lo que me pasa a mí en los juegos de mundo abierto es en el que te tiras 4 meses explorando un juego de mesa, un juego de mundo abierto, por ejemplo, y a lo mejor has descubierto un 10% del mapa. Levantando porque lo has estado explorando todo. Cada cráneo de Skyrim lo levantas a ver si hay algo de mapa. Mi abuelo siempre decía que cuando las rocas hablan es porque la puta vuela sobre las minas. La verdad. Creo que falta un aspecto, que es que esto justo, por ejemplo, te lo digo así rápidamente, ¿vale? Te lo voy a decir, lo tengo aquí también en internet, abriéndolo un segundo. Hay diferentes tipos de jugadores en Magic, diferentes arquetipos, ¿no?
que te dicen el Spike, lo llaman en Magic, que es el tío competitivo, es el killer totalmente. El Johnny, que es el estos son los... Sí. O sea, es que se corta otra vez. Ya me estás hablando ahora de arquetipos de enfocados a las Magic, ¿no? Claro, te iba a decir que es que me suena que podemos meterle un eje más a la teoría esta del juego de Bartel por una cosa que acaban de meter en Magic, y te iba a decir los 3 arquetipos que encajan con lo que ya hemos hablado, así muy rápido para no repetirnos, ¿vale? Y el nuevo arquetipo, a ver qué pensabas, ¿vale? Entonces tenemos el Spike, que es el killer, el que va a ganar. El Johnny, que es el explorador, que le gusta como crear mazos complejos y explorar nuevas mecánicas, ¿no? Que es una especie de explorador, también archiver, conseguir que funcionen esas movidas, ¿no? Y el Timmy lo llaman, que es el que en Magic lo caracterizan por jugar grandes criaturas, grandes hechizos, cosas muy impactantes, que tiene una parte un poco como de archiver, de jugar esos super bichos, y tiene una parte muy social, es también una persona como muy social, lo llaman, ¿no? Pero han metido un nuevo arquetipo, que es algo que no veo que esté caracterizado de ninguna forma en ¿cómo se dice esto? Joder. En el este de Bartel. Bueno, hay otro que se llama Mel, lo llaman Mel, que es el que explora las mecánicas, que es otro tipo de explorador, ¿vale? Y luego está uno que llaman ahora, que me parece el nombre es horrible, que se llama Borzos, el nombre, que dice que es la persona que... ¿Cómo? Borzos. ¿Cómo? Borzos. Vale. No sé por qué lo han llamado así. Pero dicen que es el jugador que juega por el flavor, ¿no? Es decir, te haces un mazo o algo así solo porque te gusta las cartas, el arte de las cartas. Porque quieres hacer un mazo eso, solo por X cosa de arte, ¿no? Solo la parte estética, ¿no? Porque hay un mazo por ahí famoso en una plataforma de creación de mazos que se llama Tapped Out, que es un mazo en el que todo el arte, hay gente mayor sentada en sillas. Por alguna razón hay gente en tronos sentada. Vale. Y ya está, y eso lo llaman jugador borzos, que es alguien que le da igual si gana o pierde, que tampoco intentas que te funcione el mazo en sí porque sabes que va a ser una mierda y no creo que vaya a funcionar. Tiene una parte de exploración, en la parte de exploración de que explorar, pero no la parte mecánica, estás explorando la parte estética del mundo. Y es como algo que normalmente podríamos, si lo metemos en algún lado, lo meteríamos en Explorer, pero... Quiero hacer una pregunta con respecto a eso, pero sí. Dime. Bueno, ¿algo más? No. Vale. A ver, sí. La gente que juega por estética. Bien. Depende un poco de la estética, porque hay una cosa que yo sí entiendo lo que dices. Y sí que es verdad que a lo mejor de buenas primeras estos 4 arquetipos no lo ven. También es verdad que te digo una cosa. Estos arquetipos, repito, son arquetipos aplicables a todo tipo de juegos. Sí. Hay muchos juegos que son abstractos, que no tienen, que solamente tienen las reglas, la jugabilidad y un poco el setting es lo más artístico y ya está. Y ya está, por ejemplo, el ajedrez. El ajedrez, sí. Que alguien juegue únicamente al ajedrez únicamente por lo bien talladas que estén las figuras, que hay ajedrezes muy bonitos, pero... Y puede que haya gente que coleccione ajedrezes, sí. Pero no creo que sea lo que vea a la hora de jugar una partida de ajedrez. Claro. Entonces, por eso digo, estos arquetipos son arquetipos aplicables a los juegos en general. Obviamente, si estamos dentro de las Magic, por ejemplo, que tiene un grandísimo componente artístico, claro, pues tiene una serie de peculiaridades. Vale, la gente en general artístico, por el tema estético. Yo esa gente suelo ver que tienen además bastante componente de socializer y bastante componente de explorer. Sí. De socializer porque es una cosa más a disfrutar con todo el mundo. Admiráis un poquito la belleza de lo que estáis viendo.
te le da igual, o sea, tiene como elementos en común, porque te dan igual, entre comillas, las mecánicas o no le prestas tanta atención, porque no has venido eso, has venido a disfrutar de lo bonito que es el juego de ver. Bueno, no sé muy bien cómo un Borzos puede jugar una partida, o sea, no sé muy bien cuál es su objetivo mientras al jugar una partida. Lo entiendo al crearse un mazo, pero no sé. Y luego también, dentro del Explorer, hay una diferencia. Bueno, es que no sé si esto tiene mucho que ver con la estética o no, sí. Pero a mí, por ejemplo, una cosa que me pasa en Explorer, que no sé si es un poquito honesto, es lo que te he dicho antes de que quiere como sumergirse en el mundo. Sí. Entonces, la estética dentro del mundo es un aspecto importante. Pero también, no sé si influye también en la estética el hecho de la importancia relativa que tiene en este mundo. Y voy a poner un ejemplo que la gente de Magic va a entender perfectamente desde hace unos años. A mí, por ejemplo, me gustaría tener un mazo en el que tenga a Karona, diosa falsa, no sé si te acuerdas, ya no tanto por lo buena que sea esa carta o no, o demás, sino porque estéticamente es muy impresionante y por... Sí. La voy a buscar, dime. Sí. Y por la importancia del personaje de Karona dentro del mundo de esa expansión de Magic, que creo que era Azote, si mal no recuerdo. Karona, que era una fusión, si mal no recuerdo, entre Akroma y Page, creo recordar. Es que esa fue un poco adorada, la tira, Azote. Sí, Karona, falsa diosa. Cuesta 1, blanco, azul, negro, rojo, verde. O sea, 6 manas en total. Criatura legendaria 5/5 que tiene prisa, es decir, te ataca en cuanto baja. Al principio del mantenimiento de cada jugador, sí. Ese jugador endereza Karona y gana el control de ella. O sea, que va rotando entre todos los jugadores. Y luego cuando Karona ataca, las criaturas del tipo de tu elección ganan +3/+3. O sea, es como que sí. le regalas a cada turno a alguien un 5/5 prisa que encima aumenta +3/+3 a sus criaturas. Es como... Vaya hostias que va a zurrar esto. Parece divertido, ¿eh? Parece divertido ese juego. Claro, pero fíjate, mira, eso es una cosa que me gusta. Mira, eso no sé si es aplicable, o sea, no sé si el Borzos probablemente se fijaría únicamente en lo bonito que es Karona o busca además también una coherencia interna, que eso igual sería un poquito algo más de Explorer. Porque a mí, por ejemplo, yo ahí viendo eso, sí. Lo primero que he visto es como, me gusta esa mecánica, ¿por qué? Porque Karona, porque yo me leí en su día libros de Magic, de quién era Karona y demás, y de cómo se formó y tal. Karona es una diosa falsa, como que no recuerdo bien por qué era, pero era una diosa porque tenía un poder innato que no podía controlar, que es que todo el mundo con el que se encontraba, de pronto pues sentía devoción por ella y la seguía siempre. Y entonces, y de hecho era tan así que la gente estaba matando entre ellos su presencia, simplemente porque ella estaba ahí, entonces querían como demostrarle quién le era más leal y se acababan matando. Entonces eso de que vaya rotando entre cada jugador, veo esa coherencia entre el personaje de Karona, su efecto en la carta. Intentan hacerlo. Eso por ejemplo... Sí, claro. Eso es una cosa que yo, por ejemplo, valoro mucho. Yo no sé si un Borzos también tiene en cuenta esto o es únicamente la estética visual de dibujo y ya está. Que entonces ya no tendría mucho que ver. Borzos es como la temática y la estética ante todo. O sea, puede ser perfectamente eso de, vale, vamos a intentar hacer un mazo de adoración a Karona. Y que Karona encaje con su mecánica y todo eso, y entonces sí, perfectamente. Sería Borzos total. Y supongo que el objetivo, lo que me has preguntado antes, ¿cuál es el objetivo de alguien Borzos? Es, por ejemplo, primero, a la hora de crear un mazo, que todo el mazo tenga sentido coherente, estético y loreano, si hablamos de buena manera, ¿no? Histórico en la historia del juego. Y supongo que a la hora de jugarlo dentro de las mecánicas de juegos, que consigas jugarlo en el sentido, por ejemplo, vi un mazo una vez inspirado en Cowboy Bebop, por ejemplo, ¿no? Y a cada sí,
que alguien se hacía proxies y estas movidas, pero bueno, cogían una criatura legendaria para Jez, una criatura legendaria para Spike, una criatura legendaria para Fai y demás, con unas mecánicas que se asemejasen un poco a lo que hacían en la serie o a la personalidad de la serie. La gente se hacía un proxy o no se hacía un proxy, pero bueno, y entonces esa persona lo que quería era tener en mesa al mismo tiempo a Fai, a Spike y a Jetto. Y ya está. Y no había más objetivo. El objetivo es decir, joder, he conseguido crear un submundo de mola. Space Cowboy aquí dentro. Sí. Space Cowboy. Qué guay. Qué guay. Sí, Space Cowboy. Oye, pues qué guay. No, eso me gusta. Eso es muy de explorar, de quien explora el mundo en un juego de que se mete dentro del mundo. A mí me pasa muchísimo. A mí me encanta yo soy un gran fanático de la coherencia interna de un juego. Sí. Soy muy nazi, además, soy súper nazi cuando no se cumple la coherencia interna. O sea, pero soy horrible, ¿sabes? Sí. Soy horrible. O sea, te pongo un ejemplo, en un videojuego. En un tipo de videojuegos que son los juegos de gachapón. Sí. Que se están poniendo de modo últimamente. Para la gente que no lo sepa, un método de gachapón es que tú tienes entre las opciones del juego, sueles... bueno, depende un poco del juego, pero un sistema de gachapón es aquel en el que tienes como una especie como de ruleta de la suerte, una especie como de tratería, en la cual tú vas echando tiradas y te van saliendo cosas. Te pueden salir pues objetos, te pueden salir personajes, te pueden salir cartas, te puede salir el elemento que sea. Entonces, a mí a mí eso me parece que se carga interna, porque no estás interactuando con el mundo para conseguir esos recursos. Estás con un mecanismo externo que es una lotería. Sí. Que rompe completamente la coherencia interna. Es como, de pronto me ha tocado este personaje y ahora pues este personaje se me ha unido a mí. Es como, ¿y por qué se te ha unido? ¿Qué sentido tiene que ese personaje que está dentro del juego y que tiene una historia se te une? Porque sí. Claro. Eso es una cosa que a mí, por ejemplo, me pasa mucho. Porque yo no he visto además ningún sistema de gachapón en el cual la mecánica de gachapón esté dentro del mundo, lo cual estaría muy guay. Si estuviera dentro estaría guay. Entonces, no sé qué ha venido. Lo de la coherencia. Entonces, eso, lo del Bordos, me parece muy bien. Lo veo muy similar. Digo, depende. Si es el tema estético y demás, lo veo muy un tanto socializer. Si lo veo más a lo de seguir esta temática, esta coherencia que tenga, me mola el concepto. De hecho, puede ser que yo también sea así. Sí. Lo veo muy similar al Explorer, no tanto por el Explorer sino por lo que hemos dicho a lo que suele asociar un Explorer. Pero bueno, sí puede que sea una diferencia lo suficientemente grande como para tener su grupo aparte. Claro, sí. A lo mejor es como estaban los exploradores del mundo y los exploradores de las mecánicas, y ahora es como un explorador en una faceta más del juego, que es la exploración de, digamos, la estética y el lore, por decirlo así. A todo esto, hacía un rato que te quería hacer una pregunta con respecto justamente al lore. Dale. Yo cuando jugaba a Magic, si mal no recuerdo, puede que esté diciendo una tontería, creo que se estableció una regla de que si tú tenías una carta legendaria, la jugabas y el rival te jugaba la misma carta legendaria, como que las dos se destruyen automáticamente. Sí. Es así. Eso era antes así, ahora hay una nueva regla con el permanente legendario, manteniendo un poco lo del lore, pero para que querían balancear el hecho de que eso está muy bien en el lore, pero claro, querían balancear en el hecho de que había gente en competitivo que se metía una copia de la carta legendaria más usada y al final te servía como un matabichos. Entonces, claro, tú bajabas esta carta y sabías que matabas a su bicho, entonces estabas dándole una función extra a una carta que en el diseño no la tenía. Porque al bajar tú esa carta, morir los dos bichos, sin usar una carta que te dice destruye esta criatura, estabas matando una criatura con otra carta que no estaba pensada para eso. Entonces lo que han hecho es que la regla del legendario se aplica para tu campo. En el sentido, si tú bajas a la diosa esta falsa y te bajas otra diosa falsa,
una de las dos muere. Tú eliges cuál, pero una de las dos muere, porque solo puede haber una en el juego, porque es un bicho legendario. Pero entonces entiendo que el otro rival también puede tener. El otro rival puede tener la misma, claro. Ahí es donde yo veo un problema. Entiendo yo el concepto de lore que veo ahí es: no puedes tener dos cartas legendarias porque normalmente una carta legendaria, normalmente no son personajes abstractos, no son la que hay miles, no, es Carona, diosa falsa, que es un personaje con nombre, con propósito, con tal. Entonces no puede haber dos, porque no puede haber dos, porque no hay dos Caronas. Entonces, en ese sentido, sinceramente no entendía que se destruyeran. Entendería que solamente pudiera haber una, pero no que se destruyeran. Y de hecho, esta nueva modo, tampoco entiendo que yo pueda tener una Carona y tú también puedas tener una. Porque sigue rompiendo el mismo concepto de que hay dos Caronas en juego. Claro. Pero tampoco entendí el concepto anterior porque al jugarla se destruye, no hay ninguna Carona en el juego y Carona existe. Estoy poniendo aquí Carona porque es el ejemplo que se me ha ocurrido, pero vamos, es aplicable a cualquier legendario. Es que entiendo perfectamente, cambió un poco porque al principio es el primero que la bajaba, si luego el otro bajaba el mismo bicho, se moría. Entonces dijeron, no es justo porque los mazos más rápidos tienen ventaja porque la van a jugar antes. Entonces dijeron, vale, cuando alguien baje otro bicho legendario igual, los dos mueren. Pero entonces tampoco es justo porque tienes una carta que hace lo que haga Carona, lo que hemos dicho antes, pero además te sirve como un matabichos si el otro tiene una Carona. Entonces le estabas dando una función extra, que eso, pues hay una carta que por 3 manas matas un bicho, o por 2 manas. Entonces le estás dando una función extra a una carta cuando no está diseñada para ello. Y entonces dijeron, vale, pues la regla se aplica solo para ti, que al final a nivel de mecánicas de juego es lo que mejor funciona, pero es verdad que a nivel de lore pierde un poco. Lucita, duele, la puta. Te despierto. Muy bien. No, nada, pues eso. Que bueno, los arquetipos son un poquito esos. Me parece una forma bastante sencilla de lograr entender la mentalidad y así. Me parece que pueden ser hasta útiles porque en este mundo crecientemente tan competitivo en algunos sectores esto puede ayudar a la gente de poder encontrar bien su núcleo, sus propias facetas y estar a gusto con ellas. No todo el mundo tiene por qué ser competitivo y no pasa nada, no todo el mundo tiene por qué ser achiever y no pasa nada. Claro. Cada uno encuentre su lugar y vamos que parece que es una herramienta. Y luego también lo que estuvimos hablando del nuevo arquetipo para dentro del mundo de Magic, que combina un poco la estética con la coherencia interna, me parece muy muy interesante, muy interesante. Vale. Y nada, no sé si en otro podcast o algo se podría hablar de la tendencia que creo que he comentado, de cómo en algunos sectores pues el killer está a lo mejor como desplazando a los demás o dándole un poquito más importancia o no. Sí, al final es como el arquetipo que más pasta te va a dar, ¿no? Como empresa, el que más te va a apostar y más atrae al público, porque también requiere como mucho, es muy impactante muchas veces. Entonces es como el competitivo viene por ahí también. Y además me parece curioso porque, joder, ya nos estamos divagando y es la despedida, la buena leche. No, pero que en el Genshin, concretamente en el Genshin Impact, hay muchas cosas y muchos elementos que tal como los explota el juego, competitivo, es de killer total. Y lo gracioso de todo es que si no tiene modo competitivo, claro. Genshin no tiene modo de. No es un PvP, no tiene. Es lo más inexplicable de todo. Y aún así la gente va. Es muy curioso. Es curioso eso. Yo para decir de los... Bueno, si tienes que definirte tú en arquetipos, ¿en qué punto te encontrarías ahora mismo? ¿Deepin? Vale, yo como aclaré todo un poco, pero yo siempre me he definido por una mezcla muy muy clara de Achiever y Explorer.
yo no soy una persona competitiva, aunque últimamente me noto un poquito más competitivo, pero creo que es más bien mi faceta achiever, pero también tiene alguna cosita de killer que se podría ver ahí. Y de socializer depende un poco del día, depende también un poquito de los juegos a los que juegas. Así que es verdad que últimamente a lo mejor en algunas cosas sí que prefiero simplemente pasar el rato y ya. Pero digamos lo que me define es una mezcla entre Achiever y Explorer, sobre todo. Perfecto. Sobre todo. Pues, ¿Y tú? Yo me definiría, antes era más Killer Archiver y he virado más a... Sí, he sido como... Era poco Socializer y era más Killer Archiver con un poco Explorer, y ahora soy bastante más Socializer Explorer. Pero me gusta mucho la parte social, la verdad. O sea, que tú sí que has... Sí, me he cansado de la competición. Ya he competido mucho en su momento. Estas cosas en el Halo competí muchísimo en su momento también. Y en los Call of Duty y estas movidas cuando jugué hace años, muchos años. Y me he cansado de la parte competitiva. Me llama cada vez más la parte cooperativa, que tiene una faceta grande social. Y me gusta mucho la parte esa de exploración, tanto artística, como lo que decíamos de los Bolroth, como la parte de exploración de las mecánicas y la parte del mundo. Me gusta mucho la parte de exploración del mundo. Lo único es que es verdad que requiere mucho tiempo en los videojuegos, y como cada vez tengo menos tiempo no se lo puedo dedicar, entonces me canso. Y nada, sobre los arquetipos, simplemente como conclusión decir que me parece como una estructura mental muy interesante de explorarse a uno mismo y explorar qué tipo de arquetipos te llevas, con qué tipo de arquetipos te llevas mejor y con qué tipo de arquetipos te llevas peor, y explorarte a ti mismo, decir, vale, ¿dónde estoy y qué tipo de experiencia quiero en el juego? Hablando de esto de la regla 0 que te decía antes, qué tipo de experiencia quiero en el juego y con qué tipo de jugadores me siento más cómodo interactuando, ¿no? Para que la gente encuentre un grupo de Magic, un grupo de juego, pues que estén cómodos y de puta madre. Así que no sé si quieres decir algo para decir chao pescado. Y... No, bueno, pues he de decir también que arquetipos diferentes no tienen por qué ser incompatibles a la hora de... Esto puede ser una mezcla interesante, claro, dependiendo de cada grupo, de que en un grupo puede haber un Explorer, un Achiever, un Socializer y un Killer. Y pueden estar todos en perfecta armonía. Cada uno respetándose sus tendencias. Y vamos, que puede ser una experiencia muy, muy guay. No tienen por qué ser excluyentes. Es verdad que nosotros hemos sido diferentes y hemos jugado muchísimo juntos. Que nosotros, siendo diferentes, hemos jugado muchísimo juntos. Sí. Bueno, a ver, tú ya sabes, o sea, me gusta jugar contigo porque ya sabemos el superpoder que tú tienes, que siempre que no me canso de verlo. La primera partida siempre se gana, no sé por qué, de juegos nuevos. La primera partida que juegas a un juego nuevo siempre la ganas. La segunda la pierdes. En fin, y la segunda la pierdes. O sea, es como... La leyenda de... Así que nada. Pues nada, Así que nada. Vale, voy a despedir. Bueno, y yo, yo mensaje a toda la gente, digo. Como persona, sí. Pues, como persona, digo, pues eso. A ver si os apetece, pues evaluaros y encontraros en qué arquetipo estáis. Maravilloso, tío. Eso es lo importante, ¿no? Darle un poco vueltas a la cabeza y pensar sobre por qué jugamos y cómo jugamos, ¿no? Que es lo interesante. Y nada, simplemente pues despedir el podcast como fin al primer podcast. Nos hemos ido mucho por los cerros de Úbeda. No sé si entrará todo el contenido de lo que hemos grabado en el podcast, porque creo que llevamos grabando como 2 horas y media o 3. Sí, es posible. Es muy posible. Y nada, que espero que lo hayáis disfrutado. Este contenido así un poco como muy de debatir sobre el juego y todas estas cosas que hemos comentado. Y decir que vamos a subir estamos en YouTube, en Spotify, Anchor, Google Podcast, iVoox y demás. Así que simplemente espero que os haga pensar, que lo disfrutéis y hasta ahora.